Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rico Flores Lucía Jacqueline, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para la materia de Estadística Inferencial impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Vamos a hablar sobre análisis de varianza. Algunas definiciones son: los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Aquí tenemos en este caso la hipótesis nula, que plantea que estas tres medias son iguales, y la hipótesis 1 plantea que son diferentes de un valor de P pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza, con un valor P grande, como un mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales, por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en tratamientos o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda, 4,1 G. Desplomarse en una silla, 10,1 G. Bajar un escalón, 8,1 G. Aquí tenemos un ejemplo que nos plantea que utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de una desviación estándar del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Para ello vamos a ir al archivo de Minitab. Para ello estamos aquí en Minitab. Vamos a primero proceder a hacer una prueba de ANOVA. Para eso vamos a ir a Estadística, ANOVA y Test. En este caso vamos a seleccionar que estén por columnas separadas y vamos a seleccionar todas nuestras columnas. Y vamos a darle OK. Ok, aquí nuestra prueba nos lanza cómo está cada columna. En este caso nos vamos a enfocar a nuestro valor de P, que en este caso, pues, si vemos el ejercicio nos plantea un nivel de significancia, el cual es el 0.05. En este caso, nuestro valor de P es mayor hasta nuestro nivel de significancia. Entonces, tenemos evidencia suficiente, pues, para rechazar la hipótesis nula. Ahora vamos a hacer en ANOVA One Way.
Vamos a seleccionar por columna, seleccionar todos nuestros datos. Aquí en opciones, vamos a mover nada. Aquí vamos a seleccionar todas esas comparaciones. Y en gráficas 3 en 1. Están todos. Vamos a darle OK. Ok, aquí tenemos nuestros resultados, los vamos a interpretar. Aquí nos dice el método, nos plantea nuestra hipótesis nula, que nos dice que al menos una debe ser, que todas deben ser igual, perdón, todas las pruebas y todas las medias. Y nuestra hipótesis alterna nos dice que al menos una debe ser diferente. Nuestro nivel de significancia de 0.05. Aquí nos dio, tenemos lo que está tomando en el factor, que serían en este caso los tres autos compactos, medianos y grandes. Tenemos nuestro análisis de varianza, el cual nos da nuestro factor, error y el total, en el cual tenemos aquí nuestro nivel de P, nivel de F, nuestro que es nuestros valores ajustados y nuestro valor de F de Fisher. En este caso, el más importante aquí es el valor de P, el cual nos significa que pues tenemos, de acuerdo a nuestro nivel de significancia, tendría que ser menor nuestro valor de P para rechazar nuestra hipótesis nula. Y en este caso pues quedarnos con la hipótesis alterna, ¿no? Pero igual más adelante vamos a ver qué nos lanzó cada método y nos vamos a guiar pues siempre por nuestro valor de P. Aquí nos da el modelo de sumarización, que es nuestra R ajustada, R cuadrada, R ajustada y nuestra R predicha, ¿no? Para este caso tenemos aquí que los autos compactos, nuestros números de muestra, la media en desviación estándar y nuestro intervalo de confianza. Aquí tenemos el método Turkey, el cual nos lanza que nuestras 10 muestras, nuestra media y lo categoriza por grupo. En este caso los autos compactos dice que se categorizó por el grupo A, los medianos por el A y B y los grandes por el B. Aquí nos desglosa nuestras diferencias de la media para los autos, entre autos medianos y autos compactos tenemos una media de menos 2.60. Aquí nos da nuestro intervalo de confianza, nuestro valor de nuestro test y nuestra P. En este caso podemos guiarnos por el valor el intervalo de confianza, el cual comparando los autos medianos con los compactos nos da un rango de significancia de menos 7.55 y 2.35. Como vemos, este valor pasa por el 0, al igual que este de acá, entre autos grandes y autos medianos. Auto grande con auto compacto se queda entre los negativos. Para esto vamos a guiarnos de nuestro nivel de P, el cual, al ser mayor que nuestro nivel de significancia, pues para este y para el auto grande versus autos medianos, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y quedarnos con nuestra hipótesis alterna, que plantea que al menos una media debe ser diferente. Esto mismo nos lo explica la gráfica. Como vemos aquí en autos medianos y autos compactos, que sería esta de aquí, y autos grandes y autos medianos, si se fijan, son las dos que pasan por el 0. Son las dos que serían diferentes. Incluso la gráfica nos muestra aquí que los intervalos al pasar por el 0, corresponde a que las medias son significativamente diferentes.
Como vemos aquí, la que hemos mencionado de autos grandes y autos compactos no pasa por el 0. Es esto que tenemos aquí descrito en la gráfica. Para nuestro método de Fisher, tenemos que los autos compactos se agruparon en el grupo A, autos medianos en el AB y autos grandes en el B. Son nuestras muestras y nuestras medias, ¿no? Aquí tenemos que los autos medianos y autos compactos, su intervalo de confianza, que vemos que aquí este negativo pasa por el 0, perdón. Este se queda en los negativos y este pasa por el 0. Son similares casi todas las pruebas, solo que tienen un nivel de significancia también diferente, unos datos que varían un poco, como vimos en este caso. En la prueba de Turkey no lo mencionamos, pero aquí nos da nuestro nivel de significancia, que fue el 98.04. Como vemos, fue mayor que el de Fisher. Vemos aquí que este tuvo un nivel de significancia, de confianza, perdón, menor. Estos mismos datos los vamos a ver representados de esta siguiente manera, gráficamente. En este caso, para rechazar nuestra hipótesis nula, podemos basarnos en autos grandes y autos compactos, el cual nuestro nivel de significancia nos dio menor a 0.05. Si podemos observar, también salió mucho menor a lo que nos da la prueba de Turkey. Podemos ver la variabilidad entre pruebas, pero las pruebas miden lo mismo. Utilizan el mismo método, por así decirlo. En este caso, con la que nos vamos a quedar, que es la que vemos gráficamente aquí, que no pasa por el 0, que igualmente la gráfica nos lanza que son significativamente diferentes, a excepción de autos grandes con autos compactos. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una media debe ser diferente. Aquí tenemos nuestra prueba de Donet. Vemos que aquí solo utilizó una comparación. Si vemos que está solo el grupo A, es porque esta prueba solo utiliza un factor y de ahí compara a los demás. Entonces vamos a verlos de la siguiente manera, solo con el grupo A. Igual nuestras muestras, nuestras medias. Aquí lo desglosa de la siguiente manera, el cual son autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Vemos nuestro rango de nivel de significancia, el cual nos vamos a basar en que vemos que pasa por el 0, que nos da un valor de P de 0.336, y que se quedó en los negativos, que sería auto grande con auto compacto, nos da un valor de P de 0.015. Gráficamente lo tenemos aquí, el cual nos indica que de autos medianos y autos compactos, al pasar por el 0, su media es significativamente diferente. Aquí, como ven, nos lanza que de acuerdo que viniendo de la medida que tomamos de control, que en este caso la que tomó sería autos compactos, comparándolo con autos compactos, ambas. En este caso, entonces, tenemos la evidencia suficiente con autos grandes y autos compactos para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una media es diferente. Aquí tenemos el método HSU. También, la prueba de Donet nos dio un nivel de significancia más alto incluso que el Turkey. Como vemos, tenemos 97.27%. Esta prueba está comparando igual auto compacto con mediano, mediano con compacto y grande con compacto. Vamos a basarnos en nuestro nivel nuestro intervalo de confianza y nuestro valor de P, el cual lo que es auto compacto con auto mediano nos da un valor de P de 0.169, al igual que el auto mediano con el auto compacto, ¿no? Pues que es
Vemos que es a la inversa. Por eso tenemos el mismo valor de P. Para el caso del auto grande y auto compacto, tenemos un valor de P del 0.08. ¿Sí? Como vemos, aquí vemos que el valor negativo llegó hasta el 0. Como vemos aquí, los tres sí pasan por el 0. Entonces sí nos dice que al estar en un intervalo de 0, corresponde que son significativamente diferentes. Si se fijan, nuestro nivel de P, es muy bajo. Es incluso muy parecido o igual al de la prueba Fisher. Para este tuvimos un nivel de significancia del 94.41. Basándonos en nuestro nivel de P, podemos decir que vamos a rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la alterna. Tenemos la evidencia suficiente de que al menos una media es diferente. Aquí tenemos un intervalo entre las tres medias de autos compactos, medianos y grandes. Y aquí tenemos nuestra prueba de 3 en 1 que hemos seleccionado al inicio, el cual vemos que en esta prueba todas las muestras se alinean. Proporcionalmente está alineado. Aquí en esta tenemos que igualmente están alineadas a la media, como lo hemos visto en todas las gráficas anteriores. Y vemos un histograma proporcional, que sí podríamos dibujar aquí la campana de Gauss. Entonces, volviendo al ejercicio, nos dice que utilicemos pues todas estas, con todos los métodos que utilizamos, para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, en el cual pues ya determinamos que vamos a rechazar la hipótesis nula y nos vamos a quedar con la alterna de pues, que no todas son iguales, ¿no? Vamos a pasar a un ejercicio más, el cual nos dice: se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Para ello vamos a volver a nuestro Minitab. Aquí estamos en nuestro Minitab. Para ello vamos a proceder a hacer la misma prueba desde un inicio antes de hacer esta comparación, que es nuestro test. Vamos a seleccionar columnas por separado. Aquí vamos a seleccionar todas nuestras variables. Aquí no vamos a mover nada. Ok, aquí podemos ver nuestros resultados. Vemos nuestra hipótesis nula, que dice que todas las variantes son iguales y que la alterna sería que por lo menos una debería ser diferente. Nuestro nivel de significancia, que nos planteó el ejercicio igual, que es por default, igual lo dejamos así. Nos da nuestras muestras, 10 para cada auto, nuestro rango de confianza, nuestra desviación estándar, nuestro nivel de confianza, que sería el 98.3333. Aquí tenemos nuestro valor de P. Vamos a ver nuestra gráfica, la cual tenemos autos compactos, medianos, grandes. Basándonos en nuestro valor de P, vemos que es mayor a nuestro nivel de significancia, el cual pues tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que en este caso nos mencionaba que que los automóviles grandes son más seguros.
Hasta ahí es nuestra prueba. Vamos a proceder a hacer nuestra prueba de ANOVA. En esta ANOVA One Way, datos por columnas separadas, vamos a tomar todos nuestros variables. En opciones vamos a dejar ese nivel. Aquí todos. Vamos a seleccionar todas nuestras pruebas. En gráficas 3 en 1. Sale OK. OK, tenemos es igual el mismo método de hipótesis nula y alterna. Nuestro factor y nivel de medición, que sería pues nuestras 3 columnas. Nuestro análisis de varianza, está nuestro factor, error, nuestro método de Fisher, nuestro cuadrado ajustado, nuestro valor de P, el cual vemos que es mayor desde aquí a nuestro nivel de significancia, que significa que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que todas las medias deben ser iguales, y quedarnos con la hipótesis alterna, que plantea que al menos una debe ser diferente. Vamos a seguir viendo los métodos, los demás métodos que utilizamos para ver los diferentes resultados, pero igual en sí deberían ser similares. Para ello aquí tenemos nuestra R cuadrada, R ajustada y nuestra R predicha. En este caso tenemos nuestros factores, que es los autos compactos, medianos y grandes. Número de muestras, la media, desviación estándar, nuestro rango de nivel de significancia. La prueba que tenemos primeramente es la prueba de Tukey. Nuestras muestras y cómo lo agrupa en grupos A. Aquí nos da nuestra tabla, que igualmente es lo mismo que podemos ver aquí en la gráfica. OK, para esta prueba vemos que todas las comparaciones que hizo, vemos que en el rango, viendo nuestro rango de nuestro nivel de significancia, todos los valores, al ser de negativo a positivo, todos los valores pasan por el 0. Al igual, todos los valores de P son mayor a mi nivel de significancia. En este caso, la gráfica igualmente muestra que las 3 comparaciones están en el intervalo del 0, es decir, que corresponden a que ninguna, que todas son significativamente diferentes. Nuestra prueba de Fisher igual lo agrupa a todos en el grupo A. Aquí tenemos nuestras comparaciones, nuestra diferencia entre la media, nuestra diferencia en nuestro intervalo de nivel de significancia. Igualmente todos pasan por el 0, nuestro test value, nuestra P. Todas igual son mayor a mi nivel de significancia. Para esta prueba tuve un nivel de confianza del 88.07. Para la anterior tuve un nivel de confianza del 98.04. Aquí la gráfica nos muestra igualmente la comparación de auto mediano con compacto, grande con compacto y grande con mediano. Todos pasan por el 0, el cual nos quiere decir que todas son significativamente diferentes. Para nuestra prueba de Dunning, tenemos igualmente que todos se agrupan en el grupo A, que recordemos toma 1 y lo compara con los demás. Aquí tenemos que, comparando el mediano con compacto y grande con compacto,
todos pasan por el 0 en este rango y pues todos son mayores al nivel P. Nuestra prueba HCU, igualmente en mi rango me da que todos pasan por el 0, mi nivel de P todo es mayor a mi nivel de significancia y mi nivel de confianza fue del 94.41. Igualmente vemos aquí que todas las medias, pasan por el 0, lo cual nos quiere decir que todos son significativamente diferentes. Aquí tenemos nuestros rangos, nuestro intervalo de las medias, que vemos que igual son diferentes. Y aquí tenemos nuestra prueba 3 en 1, la cual vemos que nuestro histograma pues es un poco desproporcionado. Igualmente que el residuo se ve desproporcionado. Y aquí en esta prueba vemos unos puntos fuera de la línea, ¿no? Que son los que nos vienen indicando las demás pruebas también. Entonces, esto quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula de que que los autos grandes son más seguros. Porque al menos pues una media es diferente, ¿no? Ok, vamos a pasar al siguiente tema. Ok, el siguiente tema nos dice una definición, es análisis de varianza de dos factores, el cual nos dice existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con datos muestrales calificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor columna. Requisitos. 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen una misma varianza o desviación estándar al cuadrado. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño de balanceo. Pasamos al ejercicio, el cual nos da este ejemplo de mediaciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Vamos a pasar a ver el ejemplo en Minitab. Ok, aquí tenemos los datos. Vamos a hacer vamos a ir a estadística, a ANOVA, y vamos a hacer un análisis de medias, ¿sí? Entre medias. Para ello vamos a tomar como nuestro response a la desaceleración. Nuestro factor 1 va a ser el tipo de automóvil, nuestro factor 2 el tamaño de automóvil. Vamos a darle OK. Y aquí nos lanza nuestro análisis, el cual nos da, aquí tenemos que estos valores están entre en medio del nivel 0, como vemos son proporcionales. Si ponemos el cursor por aquí, nos da el extranjero y compacto con un nivel de menos 0.55555. Sí, vemos que todos son proporcionales al nivel que está poniendo aquí del 0, como un medio de ellos. En este caso, para este, tenemos que, si tenemos dos puntos que resaltan, si ponemos nuestro cursor aquí, nos da que para el extranjero tenemos un valor de 44.11. Sí, este sobresale de la media.
Y para los nacionales tenemos el valor de 39, que está un poquito sobresalido pues de los límites de control. Recordemos que este es una varianza, es un rango, perdón, de nuestros datos que tenemos acá, de entre 50 y 30. Y para las medias de los tamaños, tenemos que si están dentro de la media, solo varían un poco. Tenemos el compacto con 45 y el grande con 37.83. El mediano con 41.83 en un rango entre de 45 y 35. Vamos a darle OK. Este sería nuestro análisis de medias, entre medias. Vamos a pasar a hacer el análisis. Vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar balanceo de ANOVA. En este caso, nuestros datos, si vemos todos, terminan en el mismo renglón, es decir, son proporcionales. Tenemos el mismo número de datos en las tres columnas. Si en caso de que no fuera así, pudiéramos seleccionar el General Align Model, que los alinea a como tengamos los datos, pero en este caso pues vamos a seleccionar el balanceo ANOVA. Para nuestra response vamos a poner a la desaceleración en pecho en gramos, y aquí vamos a poner nuestro modelo como tipo de automóvil y tipo de automóvil 2. Después vamos a tomar el tipo de automóvil por, y le vamos a poner por tamaño de automóvil, ¿sí? Y en gráficas vamos a seleccionar 4 en una, vamos a darle OK, y ya no es necesario moverle a otra cosa, vamos a darle OK. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros residuales. Ok, aquí tenemos, vamos a hablar sobre esta gráfica. Vemos aquí que todos se alinean a nuestra línea que tenemos aquí, a nuestra proporción. Vemos que se alinean, nomás si hay unos puntos fuera de. En nuestras residuales vemos que están normales, unos arriba, unos abajo, que están entre positivos y negativos. Aquí sí podemos dibujar nuestra campana de Gauss. Y aquí tenemos nuestros puntos de control, que estos obviamente vienen de los datos que nos lanzan, en este caso los tipo de automóvil y tamaño de automóvil, nos da una línea de regresión. Es decir, que estos puntos son basados en esa línea de regresión, son la distancia entre la línea de regresión y a la línea de regresión, son la distancia. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a ver estos datos, en el cual vemos aquí un tipo de automóvil. Vemos que está como en nivel 2, dice, cuando está evaluando el extranjero y nacional, y el tamaño de automóvil que evalúa el compacto, grande y mediano, ¿no? Que se divide en esos tres, que son lo que trae nuestra línea, qué tipo de automóvil trae extranjero, nacional, y el tamaño pues trae el compacto, grande y mediano. Aquí en nuestro análisis, el tipo de automóvil nos da nuestro valor de Fisher, nuestro valor de P. Ok, vamos a ver nuestros resultados y vemos que tenemos el tipo de automóvil, tamaño de automóvil y el tipo de automóvil por el tamaño, ¿no? Vemos que aquí tenemos para nuestro tipo de automóvil un valor de P de 0.38, que como bien ya habíamos dicho en ejercicios anteriores es el más importante. Sin embargo, vamos a explicar un poquito con el ejercicio, el cual nos presenta dos diferentes medias. En este caso podemos ver con 9 datos una media entre los datos para los automóviles nacionales, entre 9 datos, que sería así, y para los automóviles extranjeros con 9 datos. Sin embargo, también puede existir una media de 6 datos entre los automóviles extranjeros entre los automóviles compactos, medianos y grandes. Entonces,
En este caso, para el tipo de automóvil, tenemos un nivel de P, un valor de P de 0.38, el cual pues nos hace aceptar o tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual en este caso pues nos plantea que las medias son iguales. Vamos por el tamaño del automóvil, el cual nos da un nivel de significancia del 0.6, un punto más que nuestro nivel del 0.05, el cual tenemos la evidencia suficiente pues para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna. Ok, ahora vamos a ver la interacción, el valor de interacción entre el tipo de automóvil y tamaño del automóvil, el cual vemos obviamente que es un nivel muy alto del valor de P. Este nos indica pues que entre la interacción del tipo de automóvil y el tamaño del automóvil entre las medias, pues dado el valor de P, sí vamos a tener una diferencia, ¿no? También por acá nos muestra nuestra R cuadrada, nuestra R ajustada, en el cual nosotros no es más que el porcentaje de todo este análisis del cual nos deberíamos de guiar para nuestro resultado. El que deberíamos estar tomando es la R ajustada, que nos da un 32.77%. Ahora vamos a pasar a hacer el intervalo, vamos a ir a estadística, ANOVA y intervalo. Aquí le vamos a dar en grupos. Vamos a darle OK. Aquí en nuestra respuesta va a ser la desaceleración. Aquí vamos a tomar nuestros demás factores. Le vamos a dar OK. Aquí tenemos nuestro análisis. Ok, aquí tenemos para nuestros autos compactos. Como ven, aquí nos lo desglosa como tipo de auto y tamaño de auto. Como vemos aquí, si ponemos el cursor, nos da que para este tamaño de automóvil, que sería el compacto y tipo automóvil extranjero, tenemos una media de 47, en el cual si nos posicionamos por aquí, nos dice que esto está en un rango o un intervalo del 31.88 y de 62.11, que con un estimado de 47 en la muestra número 3. ¿Sí? Si volvemos al ejercicio, podemos ver que en estos compactos, pues nuestro dato mayor sería el 44, que se está posicionando su media en el 47. Para el extranjero, grande extranjero, tenemos una media del 39.66, que esto está dentro de un rango del 22.75 y 56.57 en tres muestras de ella, ¿no? Que son las tres que está tomando. Para los medianos tenemos una media del 45.66 en un rango del 35.32 y 56.00, obviamente tomando igual tres muestras. Para este tenemos una media de 43 en los autos compactos, que nuestro grupo es el tamaño de automóvil compacto y tipo de automóvil nacional. Para eso tenemos un intervalo de 40-51 y 45-48. Un estimado viene siendo esto del 43. Tomando tres muestras, para este igual tomando tres muestras, tenemos un estimado del 36 en un intervalo del 29.42 y 42.57, que sería el tamaño de automóvil, que sería el grande, y tipo nacional, que si lo vemos aquí sería el grande entre nacional. Tenemos aquí que los datos están entre 37, 38 y 33. Y lo que estábamos viendo ahorita, vemos que entre el compacto y nacional, vemos que una media está muy cerrada, ¿no? Como lo vimos en la gráfica. Para el mediano tenemos entonces aquí una media de 38 en el intervalo del 26.61 y 49.38, que sería para los autos medianos y nacionales.
sería mediano y nacionales, que serían los que están aquí. Vemos que aquí nuestro dato mayor fue el 43 y pues nuestra media estaría aproximada al que vemos ahí, que en este caso está en 38. Vamos a darle OK. Entonces, como vemos los datos que estuvieron más cerrados, pues podemos concluir que pues son los que vemos aquí que están más cerrados, ¿no? Como esto, que su media pues viene siendo ahí entre el 43. Vamos a pasar a otra manera de verlo. Vamos a ir a ANOVA. Vamos a ir a Main Effects Plots. Vamos a seleccionar nuestra desaceleración y nuestros factores, pues que sería el tipo y el tamaño del automóvil. Vamos a darle OK. Aquí nos tenemos esta gráfica. Ok, aquí vemos que entre el tipo de automóvil, que sería el extranjero y el nacional, vemos una línea descendiente o negativa, la cual vemos aquí que la media de este sería el 4411 y para el nacional de 39. De igual manera tenemos para el tamaño de automóvil compacto, grande y mediano, vemos que una diferencia que desciende y asciende de una media del 45 y para el grande una media del 3783 y para el mediano el 4183. Podemos ver que entre el auto grande y el auto nacional es el valor que menos impacta. Igual vemos que entonces que entre el auto grande y el nacional será como que el impacto menor de la desaceleración del pecho que mostraba el ejercicio. Entonces, pues podemos concluir que si entre un auto compacto y un auto grande, el que mayor daño tendría, pues sería el auto compacto, ¿no? Vamos a probar por último la interacción, igual en estadística, ANOVA, interacción plot. Nuestra respuesta va a ser la desaceleración en gramos, factores, nuestro tipo de automóvil y el tamaño. Vamos a darle OK. Aquí vamos observando la gráfica. Vamos viendo que aquí tenemos estas líneas que son muy similares, que serían entre los extranjeros y nacionales, de los autos compactos y grandes. Vemos que acá de los autos medianos sí difiere un poco de la de los extranjeros, pero vemos que pues las líneas son, se podría decir, paralelas, es decir, que pues no pudieran interactuar entre ellas mismas, no pudieran cruzarse, difícilmente pueden cruzarse, es decir, no hay una interacción entre ellas. Entonces pues no hay interacción entre extranjeros y nacionales. Esto pues que no influye, podemos concluir que no influye un factor sobre el otro. De igual manera se pudiera hacer como otra interacción, seleccionándolos al revés. Primero el tamaño y luego el tipo. Como vemos aquí, igual vemos que no existe una interacción. Pero pues vemos aquí que tenemos los autos medianos, que pues sí comienzan como que a estar en un punto, si la línea roja o eso siguiera corriendo, sí llegaría a cruzar con los autos grandes, lo que quiere decir que si hay una ligera interacción, sí, que al comparar los autos compactos con los grandes, que si vemos que pues no, de plano sí no hay ninguna interacción, si son muy paralelas, no, los medianos no están de la misma manera, entonces sí pudiera llegar a haber una interacción, comparándolo con nuestra otra gráfica que tenemos aquí. Si queremos ver ambas juntas. Si vemos una diferencia, que entre comparar solo estas, no hay ninguna interacción entre ellas, y sin embargo si cambiamos los datos de orden,
ya vemos una ligera interacción, ¿no?, que comienza a haber entre los medianos. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el cual nos dice: se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Para ello vamos a regresar al Minitab. Ok, aquí tenemos nuestros datos en Minitab. Cabe mencionar que estos datos están ordenados, todos terminan en el mismo renglón, ordenados en sentido de que los extranjeros, para el extranjero están las unidades para compacto, mediano y grande, nacional, compacto, mediano, grande, el cual facilita este análisis. Entonces, para ello vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar el balanceo, que aquí es lo que les hacía mención. Si vamos a utilizar este, ya que nuestros datos sí están balanceados. En caso de que no fuera así, pudiéramos utilizar de esta manera esta función. Vamos a ir aquí, vamos a nuestra respuesta, va a ser lesiones, y nuestro modelo va a ser el tipo y tamaño del automóvil. Así, 4 en 1, nuestras gráficas. Y vamos a darle OK. Ok, para ello tenemos aquí nuestras gráficas, el cual sí nos muestra una integración en nuestra línea de recibos, pero sí tenemos aquí un dato que sobresale, que dice que es la línea 8. La línea 8, que es un extranjero grande. Vamos a ver si lo colocamos bien, sí, un extranjero tipo de tamaño automóvil grande, que es el que sobresale aquí, que de igual manera lo vamos a ver en nuestras otras gráficas. En nuestra gráfica de residuos, entre nuestros positivos y negativos, vemos que se comportan de una manera normal, a excepción de ciertos datos, como lo que es el que acabamos de ver en la otra gráfica, la línea 8, y por aquí un poquito dispersos la línea 1, pero este es el que más está fuera del rango, ¿no? Aquí para nuestro histograma, pues pudiera quedar fuera de nuestra campana de Gauss el dato el mismo que estábamos viendo. Si ponemos aquí, bueno, sería este el valor que sobresale. Y en nuestro gráfico de control vemos aquí un punto sobresaliente, el cual viene siendo igual nuestra línea 8 con un residual de 305.833, que sobresale bastante de los demás. Vamos a leer nuestros datos, el cual dice el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, en nivel 2, que es extranjero nacional, y el 3, que tiene dos factores, que es extranjero y nacional, y nuestro tamaño de automóvil, que tiene 3 factores. Para nuestro análisis, el tipo de automóvil, tenemos un valor de Fisher y un valor de P para el tipo y tamaño de automóvil, un total y errores que llegaron a surgir de la prueba. Tenemos nuestra R y R cuadrada y R cuadrada ajustada. En este caso siempre hacemos mención al valor de P, el cual el ejercicio nos lanza un nivel de significancia del 0.05. Como vemos, nuestro valor de P es muy importante, el cual en este caso es mayor a nuestro nivel de significancia, el cual significa que tenemos la evidencia suficiente para rechazar estas hipótesis. La hipótesis nula y que plantea que la hipótesis nula que plantea que existe una interacción entre estos
estos factores, que sería entre el extranjero nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, que sería entre el compacto, mediano y grande. Nos plantea que existe una relación. Vamos a ir a hacer otro método, que sería el de en ANOVA, ANOVA, y vamos a hacer la prueba del intervalo, el cual vamos a tomar de aquí. Y vamos a tomar nuestras lesiones de cabeza, tipo y tamaño de automóvil. Ok, antes de esto nos faltó hacer un análisis entre las medias, ¿sí? Para ello vamos a tomar como nuestra respuesta las lesiones en la cabeza, nuestro factor 1 el tipo y el factor 2 el tamaño de automóvil. Vamos a analizar esta parte, el cual nos da aquí nuestro nivel de significancia. Vemos que entre el 0 en esta media que nos está planteando, no sobresalen tanto los factores. Entre compacto tenemos aquí el tamaño y el tipo de automóvil, ¿no? En este caso por acá igualmente no tenemos nada que sobresalga de esta media, que nos plantea que es de 300 a 450. Vemos que nuestros datos tienen aquí para un tipo de automóvil nacional de un 340.44 y para un tipo de automóvil extranjero tenemos un 427.44. Para los tipos de automóvil vemos que los datos están dentro de la media. Para los tamaños de automóvil vemos esta media en el cual vemos nuestros tres factores, que sería el compacto, grande y mediano. Vemos que ningún factor sobresale de la media. Una media que nos está planteando entre 500 y 300. Los valores se encuentran dentro de... Vamos a volver a intentar esto, ya que nos faltó una función importante. Vamos a ir a balanceo. Así como justo como lo teníamos, vamos a tomar el tipo de automóvil por el tamaño. Fue lo que nos faltó. Ok. Ok, aquí tenemos nuestra nueva gráfica, en el cual seguimos viendo nuestro punto aquí como nuestro residuo más sobresaliente de fuera de nuestro porcentaje, nuestra probabilidad. Y aquí en la de residuos vemos aquí un punto sobresaliente, ¿cuál es el mismo? En nuestro histograma aquí tenemos nuestra campana de Gauss con un dato sobresaliente. Y el dato más sobresaliente de aquí pues sería igual a nuestra línea 8 con 240.667. Vamos a volver a ver nuestro valor de P. Igual lo mismo, mismos datos, extranjero nacional, tres factores entre el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano. Nuestro valor de P. Igualmente aquí tenemos que todos los valores para cada tipo o tamaño. Y el tipo de automóvil, nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, de confianza, perdón, y nuestro tamaño de automóvil igualmente es un poco más grande que nuestro valor de significancia, y la interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil vemos que nos da un dato mucho mayor, el cual quiere decir que pues entre el tipo y tamaño de automóvil, entre la media de esos dos, este es nuestro valor de P. Tenemos nuestra R cuadrada y R ajustada, que en este caso nos vamos a basar en nuestra R ajustada, que no es más que el porcentaje de todo esto que tenemos acá, el porcentaje que tendríamos que considerar, que sería el 5.30%. Entonces, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y quedarnos con nuestra hipótesis alterna, la cual plantea que por lo menos que no hay interacción, o que una media es diferente de las demás. Ahora sí, vamos a pasar a otro método. Ya hicimos nuestro análisis entre medias,
nuestro balanceo de ANOVA, vamos a pasar a hacer un intervalo, el cual vamos a tomar el grupo por grupos, vamos a dar OK, y aquí vamos a tomar las lesiones de cabeza, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí si quisiéramos cambiar algún título de la gráfica, vamos a darle OK. Ok, aquí tenemos esta gráfica, ampliarla, en la cual vemos para el tipo de tamaño de automóvil compacto, grande y mediano de los extranjeros. Tenemos aquí un rango para una media para este rango de 445, que es el tamaño del automóvil, del compacto y de los extranjeros, ¿no? Que aquí nos está marcando un rango, si ponemos el cursor aquí, de 100.7294 y 782.70. ¿Sí? Está tomando 3 muestras para ello. Si lo queremos ver en la gráfica, en el ejercicio, serían los compactos de los extranjeros. Como vemos aquí, para los autos compactos de los extranjeros, nuestro dato mayor sería el 544. Y esta media nos está planteando 445. 445 sería nuestra media entre estos tres datos, entre los extranjeros y compactos. Asimismo, la gráfica para los autos grandes extranjeros nos da este dato de una muestra de 3, nos da una media del 457.33 entre tamaño de automóvil grande y extranjero, tipo de tamaño extranjero, que sería estos que tenemos aquí. Nuestro dato mayor es el 698, por eso vemos una media más alta que las demás. Es porque ahí tenemos nuestro dato mayor, de hecho, de toda la tabla. Para nuestros autos medianos y tipo extranjero tenemos una media de 398. Para nuestros autos compactos de tipo nacional tenemos una media de 384.33, la cual vemos que este dato es el más reducido. Si nos vamos a los autos compactos y nacionales, vemos que sí está muy cerrada nuestra media, ¿no? Entre 371 a 406 está muy cerrada, por eso se muestra de la siguiente manera. Para los autos grandes y nacionales tenemos una media de 240 en un rango de 27.45 y 452.55. Y para nuestros autos medianos y nacionales tenemos una media de 397 de un rango de 229 y 564. Esta es otra gráfica. Entonces vamos a hacer otro método, el cual vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a hacerlo por Main Effects Plot, el cual vamos a tomar lesiones y nuestros factores. Ok, aquí tenemos el tipo de auto, una línea descendiente entre el extranjero y nacional para nuestro tipo de automóvil. Para nuestro tamaño de automóvil tenemos igual una descendiente entre el compacto y grande, y entre el mediano pues vemos que no sobresale tanto de la media que nos está marcando. Estos datos pues está paralelo. Vemos aquí nuestra media de 340 en un rango de 430. Vamos a verlo de otra manera en interacción, para ver más la interacción que deseamos confirmar de acuerdo a nuestra hipótesis alterna. Ok, aquí vemos que entre el tipo de automóvil extranjero y nacional
En este caso, para el tipo de automóvil sí existe una interacción. Vemos que si cruzan las líneas, que la línea azul sería el extranjero, la línea roja el nacional, vemos que sí existe una interacción entre estas. Sin embargo, también queremos ver si existe una interacción entre el tamaño de los autos. Vamos a ir a igual a interacción y vamos a seleccionarlos al revés. Vamos a abrir la gráfica, tratar de posicionarlas. Vemos que igualmente existe una interacción entre las medias y vemos que igual aquí se posicionan los autos medianos, ¿no? Vemos que estos obviamente hacen un cruce entre ambos, tamaños, entre ambos tamaños de automóvil, lo cual quiere decir que siempre el mediano pues tendrá una interacción entre ambos tipos de automóvil o tamaño de automóvil. Entonces vemos que de acuerdo al ejercicio nos plantea que si existe una interacción entre el factor renglón tipo automóvil, pues nos quiere decir que si existe pues lesiones en la cabeza de los maniquíes en las pruebas de choques, entonces esto nos determina que si existe una interacción de acuerdo a los tipos de automóvil y tamaño de automóvil, siempre va a existir una ligera interacción, aunque sea, entre que sí tengan una lesión en la cabeza por cualquier tipo de automóvil que sea. Siempre va a existir una lesión, ya sea mayor o menor, de acuerdo al tipo de automóvil. Ok, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.